Presentaros a Álvaro Solano Fernández Sordo, que nos va a hacer esta, y ya la califico de magnífica, porque sé que lo va a ser, conferencia sobre la idea de la Reconquista en las primeras crónicas asturleonesas, ¿no? Es profesor ayudante doctor de la Universidad Complutense de Madrid en el 2021, profesor ayudante doctor de la Universidad de Sevilla, profesor laboral de sustitución en la Universidad de Oviedo, España. Y honestamente es que, os lo digo de verdad, tiene tanto y que como lo tenga que leer todo, definitivamente va a anochecer, y eso que ya estamos en verano. Lo que sí les pido es que un fuerte abrazo. Es una persona extraordinariamente cualificada y seguro que vamos a disfrutar con su disertación. Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si se me oye bien. Bueno, pues muchas gracias por la invitación a la Asociación Cultural Héroes de Cavite, por contar conmigo, querer contar conmigo estas sesiones, estas jornadas que dedican a un tema que, bueno, es verdad que con esta excusa del supuesto, no, digo supuesto porque no tenemos la certeza, no por otra razón, 1303 aniversario de la batalla de Covadonga, esa ya no supuesta, pues bueno, podemos pensar o de algún modo reflexionar sobre estas cuestiones, porque es verdad que a veces, tanto en el ataque como en la defensa, a esta etapa, a estos personajes, a esos tiempos, se pasa muchas veces con brocha gorda y queda en ocasiones esas características, esa reflexión reposada. Entonces, sobre la Reconquista, que ya ven que en la propia portada, en el propio título, va entrecomillado, incluso insistiendo en esa idea de concepto creado, esa cursiva, porque mi propuesta esta tarde, ya que han querido venir aquí a sufrir, pues es, porque había cosas bastante mejores que hacer esta tarde, la verdad, además con el día estupendo que hay, bueno, que había, porque ya para cuando salgamos, igual ya terminamos bastante tarde, ¿no? Pero, bueno, pensar sobre esa cuestión, que es la idea, si existe, si no, cómo es esa idea de Reconquista que pueda verse, pueda vislumbrarse en las primeras crónicas que pueden de algún modo presentar los hechos que tradicionalmente adscribimos a esa época. Pero es verdad que si fuésemos literalmente a ello, podría ser la ponencia, la conferencia más breve de la historia, porque podría limitarme a decir la palabra Reconquista no aparece en ningún momento en los textos de las crónicas asturianas o leonesas, cierro y me voy. Y es verdad, ya estaría dicho. Y no he mentido en absoluto, ni siquiera sería capcioso, es así. Por eso he preferido hablar de la idea de Reconquista. Porque es verdad que Reconquista es un término que no aparece. Resulta conocido, a veces trasciende el ámbito académico y a veces en un debate más o menos grueso, que la idea o en la palabra y la idea de Reconquista, así formulada, aparece varios centenares de años después de la Edad Media, de acabada la Edad Media, tal y como la entendemos. Parece ser que la primera vez que se utiliza el verbo reconquistar es a caballo entre los siglos XVIII y XIX, cuando, al cerrar el segundo de sus 7 tomos del Compendio Cronológico de la Historia de España, un historiador que ven en pantalla, José Francisco Ortiz y Sanz, valenciano, glosa, comenta al final del reino visigodo de Toledo, ya ven que este es el final literalmente del libro, ¿no? La última página, y habla en este momento de que los males, cuando son extremos, suelen hacer valerosos aún a los más aviltados. Así sucedió entonces, pues la desesperación, la pena de ver la patria perdida y sobre todo la religión y favores del cielo los animó a pensar no solo en defenderse, y aquí viene, sino también en reconquistar la patria de mano del enemigo, como veremos en el tomo siguiente que, bueno, lógicamente, a partir del tercero empieza a hablar de los núcleos cristianos que surgen frente a la Córdoba andalusí.
Esto es algo que es bien conocido, está muy estudiado, les recomiendo, si no, la lectura de un profesor mexicano, Ríos Saloma, que analiza toda la historia medievalista, es decir, la historiografía medievalista, todos los que escribieron sobre la Edad Media desde el siglo XV hasta el siglo XX, y localizó aquí la primera mención. Es verdad que hay una pequeña trampa. El profesor Carlos de Ayala, de la Universidad Autónoma de Madrid, lo señalaba hace unos años, que hay una mención medieval a la Reconquista, o mejor dicho, a la palabra Reconquista aplicada en este sentido. Y curiosamente, no es que sea asturiana, pero tiene que ver con Asturias. Está en un manuscrito francés que habla de las reliquias. Es la famosa historia del Arca Santa, que a nosotros nos resulta más cercana, en una historia y un inventario de reliquias que hay se conserva hoy en día en la Biblioteca de Cambrai, en Francia, y que era una lista hecha en el siglo XII, una historia hecha en el siglo XII, para publicitar, dar a conocer la historia del Arca Santa fuera de las fronteras, en concreto en Francia, ¿no? Y habla, si se fijan, habla de cuándo construyó Alfonso II la iglesia que hoy es Catedral de Oviedo, y dice que mientras se construía la iglesia, Alfonso el Casto envió emisarios por todo su reino, pues había reconquistado la mayor parte de Hispania. Y bueno, y recogiendo las reliquias de los santos, nos habla de cómo viene al Monsacro, traslada el arca, etc. Esta sería la primera mención como tal, o la única casi, al verbo reconquistar, aquí lo ven, reconquisierat, en latín, reconquistar durante la Edad Media. Es verdad que el propio texto nos lo vende o nos lo señala dos veces. Por un lado, como hito cronológico, habla de que había reconquistado la mayor parte de Hispania y en el siguiente párrafo, cómo había restituido, devuelto, restituiset, dicen en latín, en las tierras de Hispania a los cristianos. Esto ya nos va a plantear muchas cosas, porque la reconquista, o el concepto de reconquista, es verdad que no se emplea, por lo tanto, en la Edad Media, ni siquiera se emplea en la época de la monarquía asturiana o la monarquía leonesa, prácticamente, ¿no? Estamos en época de Alfonso VI ya, en este caso, y mucho más adelante, evidentemente, en el caso del siglo XVIII que exponía yo antes. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué significa? De algún modo, para saber si existe o no el concepto de reconquista en la Edad Media, lo primero que deberíamos es tratar de ver qué es el concepto de reconquista, porque puede tratarse de muchas maneras. Puede ser un concepto meramente historiográfico, una construcción, y, pues, por ejemplo, el término feudalismo. Feudalismo es un término que nadie usa en la Edad Media. No existe. Existe el término como feudal, en el mejor de los casos, pero no como un sistema feudal, no es feudalismo, ¿no? Pero nadie discute su vigencia o su utilidad para los historiadores hoy en día. Con Reconquista quizá no estamos en la misma situación, porque es bastante discutido, quiero decir. Claro, es que es en este momento, a partir del siglo XVIII, que veíamos antes con Ortiz y Sanz, y especialmente en el XIX, cuando empieza a caracterizarse o hablarse de Reconquista como un proyecto de recuperación de una suerte de nación inmemorial por parte de los reyes cristianos hispánicos, algo que no existe como tal en época medieval. No existe esa nación inmemorial. A partir de transformaciones y cargas que va a ir teniendo una primitiva noción de restauración, que esta sí existe, político-eclesiológica, unida de un avance territorial, esto sí que es medieval y lo vamos a ver a lo largo de la Edad Media. Eso sí, también evolucionando. No es lo mismo lo que pueda hacer un rey asturiano, pongamos el caso, en el año 800, que Alfonso VI, por así decir, en la época del descubrimiento del Arca, o en el siglo XVI, casi, prácticamente, Fernando el Católico, al llegar a Granada en 1492. Entonces, en el siglo XIX, como antes se decía, al calor también de esa idea patriótica, burguesa, liberal, decimonónica, muy marcada, que busca un origen común, que no quiere decir que no exista, ojo, digo que lo busca, va a hallar en el proceso medieval de avance de los reinos cristianos, a costa de Al-Ándalus,
un elemento bastante interesante para su relato historiográfico. Evidentemente, va a transformarlo, va a prescindir de lo que sería el elemento divino providencialista, que es muy importante, es fundamental para la época medieval, pero bueno, es importante verlo. Aquí el tal vez primer gran historiador nacional que podemos señalar, Modesto Lafuente, palentino, es el mejor ejemplo de esa historia nacional creada al calor del patriotismo decimonónico. Y él, al hablar en el siglo XIX de esa batalla de Covadonga, habla o se pregunta, dice, en el corazón de aquellos riscos entre un puñado de españoles y godos, restos de la monarquía hispano-goda confundidos ya en el infortunio bajo una sola denominación, españoles y cristianos, nació el pensamiento grande, glorioso, salvador, temerario entonces, de recobrar la nacionalidad perdida. Un pelín más adelante. ¿Quién podría creer que aquella cueva encerrara una religión, un sacerdocio, un rey, un pueblo y una monarquía? Ni que aquella monarquía que se albergaba tan humilde con Pelayo en Covadonga se había de levantar tan soberbia con Isabel en Granada, 800 años después, ¿no? Claro, si hacemos nuestras esas palabras, ¿quién podría creerlo de verdad? ¿Quién podría creerlo? Voy literalmente. Es decir, un soldado de Pelayo, de Alfonso II, seguramente no se le pasaba por la cabeza esto, en un principio. Como seguramente tampoco le pasaba lo mismo que al de Pelayo por la cabeza el que iba a Sagrajas, a las Navas o a Granada. Va evolucionando con el tiempo. Es un relato, una concepción de la propia identidad, llamémosla territorial, y del pasado. Y aquí va a jugar un papel muy importante de la proyección hacia el futuro, lo que vamos a ver que cambia a lo largo de toda la Edad Media. Entonces, es verdad que vamos a ver en un momento dado cómo se va a crear la imagen de que estos que están aquí guerreando son viejos visigodos que habían sido castigados por Dios por algún tipo de falta y ahora tenían que ganarse el derecho a devolverse ese favor divino para expulsar a esos contra los que luchaban, que se habían apropiado de un territorio, del territorio peninsular con una identidad propia. Evidentemente eso, ya digo, no lo vamos a ir viendo en los textos, no lo pensaría el propio Pelayo cuando se refugia aquí, no es seguramente su principal intención. Y igual que nos presentan, la figura que presentan esas crónicas primeras es la de un maravilloso orador, exégeta, que bueno, no se corresponde del todo con la realidad que podemos pensar de un caudillo local a principios del siglo VIII. Esto no quiero decir que no exista, quiero decir que evoluciona con el tiempo. De hecho, cuando en 1492 Fernando el Católico escribe, poco después de la toma de Granada, al Papa Inocencio VIII para darle la noticia, bueno, ahí lo señala. Hoy, 2 días de enero de este año de 92, se nos ha entregado la ciudad de Granada. Un pelín más abajo, en el siguiente párrafo, se lo hace saber al Papa, evidentemente, porque después de muchos trabajos, gastos y muertes y derramamientos de sangre de nuestros súbditos y naturales, este reino de Granada, que sobre 780 años estaba ocupado por los infieles, en vuestros días se ha recuperado, ¿no? En los días del pontífice Inocencio VIII. Todos conocemos la idea. Esto, evidentemente, es una interpretación histórico-política interesada para el propio Fernando. Parece mentira que Fernando, que no es heredero directo de Pelayo, en el sentido de que es rey de Aragón y no de Castilla, que sería el último heredero, en principio, digamos, directo de esa gesta pelagiana, pero es un elemento ideológico que presenta ese discurso que Fernando utiliza, y lo utiliza porque confía en él. No creemos que sea un mentiroso que quiere venderse ante el Papa, no lo necesita. Pero ellos no van a ser los primeros en usarlo. En los siglos anteriores vamos a ver cómo ese discurso también estaba, con sus cambios, incorporaciones, innovaciones, puntos de vista diferentes. Es lo que decía antes, que ese ficticio guerrero que nos hemos inventado de Pelayo, que pudiera pensar junto a él en la cueva, serían los primeros que transmitieron la propia historia. Es decir, quizá Pelayo al levantarse no pensaba en recuperar la gloria goda, pero los primeros que empezaron a contarlo, ¿qué pensaban?
Eso es lo malo, que ese salto no podemos llegar a él. Podemos llegar a los segundos o a los terceros porque es donde hemos conservado fuentes que nos lo cuentan. De todos modos, en cualquier caso, va a ser un relato que va a ir evolucionando. Un relato que va a cambiar la historia, tanto en mayúscula, la historia, como las historias que va contando. El relato, desde luego, no es la verdad histórica apegada a los hechos. Y desde el principio va a ser una visión sesgada que cada paso del camino se va a ir transformando. Ojo, ese relato va a comenzar con las primeras fuentes medievales que conservamos. Vamos a ir haciendo un recorrido por ellas. Pero, antes de eso, quisiera decir que cuando hablo de relato, hablo de manipulación del pasado, todos tendemos a imaginar manipulación, relato como algo malo, en el sentido de alguien malvado que casi con nocturnidad y alevosía está escribiendo para cambiar la historia con unos fines espúreos y conseguir unos beneficios, en el mejor de los casos, o el perjuicio del de enfrente, ¿no? Que conscientemente, por pura maldad, decide mentir, exagerar, esconder. Y, hombre, eso no es lo que pensamos de los cronistas. Los cronistas medievales no creemos que eran absolutos conocedores de la verdad y la transmitían, pero la contaban como ellos la entendían y la interpretaban. Nosotros pensamos que los historiadores contamos la historia tal y como fue, pero en muchos casos, y sobre todo cuanto más atrás nos vayamos, se cuenta según se percibe y se interpreta. Es decir, me van a entender perfectamente, si un cronista en el siglo XIII piensa que en una batalla aparece el apóstol Santiago matando musulmanes en ayuda del rey, eso no es una mentira. Entiéndanme, seguramente no pasó, pero para él no es una mentira. Lo ve perfectamente posible. En una cosmovisión como la que tiene, en una concepción de la historia que se llama providencialista, es decir, en la cual Dios es actor de la historia, interviene en la historia y nos va, bueno, guiando según su plan. Por lo tanto, no mienten. La categoría no es mentir o decir la verdad. Es contar o construir un relato que él interpreta. O sea, por eso cuando hablemos ahora de relato y manipulación del pasado, no se los imaginen como malvados engañabobos o conspiradores políticos, sino realmente como quien interpreta a la luz de lo que él considera ese pasado. Entonces, ¿por qué? Porque, y ahora sí que es importante, los acontecimientos vividos en la península en las décadas finales del siglo VII, principios del VIII, no cabe duda que fueron impactantes. Siglos después podemos decir que influyeron con mucho en el panorama histórico o que tuvieron importantes consecuencias en el futuro. Y claro, los historiadores más o menos cercanos a esa época se ocuparon de contarlo, de relatarlo, o por lo menos los que conservamos esos testimonios. Acontecimientos importantes en ese sentido, acontecimientos que marcan a las sociedades de esta época, como es la desaparición del reino visigodo, la aparición de un nuevo poder musulmán en la península. El Islam era algo externo a la península, tuvo que llegar de algún modo o de otro, tampoco es lícito negar la conquista musulmana de la península. O, a la vez, el surgimiento de núcleos refractarios a ese poder musulmán, a esa autoridad. Todo esto, lógicamente, fue interpretado por los historiadores de esos siglos y, como marcaron mucho, también por los de los siguientes. Todos ellos los narraron y a veces, si los pusiéramos todos juntos, cambiándolos, contándolos, recontándolos, todos los interpretaron. ¿Me van a entender? En principio, los sucesos de la vida de Jesús de Nazaret son los mismos, pero tenemos, canónicamente al menos, 4 evangelios. Si los ponemos en absoluto paralelo, no encajan del todo, porque no todos los testigos ven lo mismo, cuentan lo mismo, recuerdan lo mismo o interpretan lo mismo. De hecho, el fallo, lo que de verdad sería una especie de construcción deliberada intelectual, sería que todos dijeran lo mismo. Si los 4 fuesen exactamente iguales, ahí sí que ya chirriaría bastante la historia, ¿no? Pues lo mismo ocurre si lo llevamos al mundo de la cronística altomedieval. Entonces, así, en ese momento se produce ese relato cuyo eje es la restauración, la recuperación, lo que con el tiempo se acabará llamando reconquista.
Un proceso que, si se fijan ya, el propio lenguaje nos lo marca. Restaurar, recuperar, reconquistar, si se quiere, implica muchas cosas. Implica que había algo antes que se ha perdido, sea lo que sea. Es decir, el Renacimiento es imposible sin que haya habido una cultura clásica que supuestamente se ha perdido. Y es la época oscura, ¿no? Y se lo dice un medievalista, pero renacer es imposible si no hay nada que nacer. De algún modo, yo no soy nada futbolero, pero parece ser que el Oviedo puede retornar a Primera División en unas semanas, ¿no? Es algo que no puede hacer el Marino de Luanco o el Condal de Noreña, entiéndanme. Son equipos muy importantes, muy dignos de mención, pero no han estado en primera, luego no pueden retornar a primera. Por lo tanto, para restaurar, reconquistar, hay que tener una concepción de un pasado que se ha perdido y todavía no se ha recuperado, ojo, y un plan de recuperación. Esto ya nos está empezando a situar bastantes claves de ese discurso. Si se fijan, estas son las miniaturas que vienen en un libro que, bueno, es una especie de crónica de España desde los visigodos hasta la época de Enrique IV, que es cuando se escribe, por Alonso de Cartagena, y lo representa muy bien. Es literalmente un árbol genealógico, digo literalmente porque aunque están diferentes páginas, es un mismo árbol, ¿no? Del reino de España, del reino de las Españas, como él dice, Alonso de Cartagena. Un reino que en la época de Bamba está florido, ese árbol, Herbigio, Egica, y en algún momento se empieza a pochar, ya sea con Bitiza, con Rodrigo o con este medallón que representa la batalla de Guadalete y la caída de ese viejo reino godo. Si se fijan, está aquí ese escudo que se atribuye a esos reyes godos y aquí está en el suelo, roto y despiezado. Sería esos últimos reyes visigodos y la batalla de Guadalete. Y a partir de la siguiente viñeta, son páginas que van pasando en este manuscrito, Pelayo, con un nuevo árbol ya florido, con un nuevo escudo que sería el Reino de León. Se interpreta el Reino de Asturias como Reino de León. Bueno, realmente son lo mismo y el corte lo ponemos nosotros los historiadores, ¿no? Entonces, bueno, Pelayo, Fabila y en adelante. Ya ven, un árbol que se pierde y renace. Esto es esa clave de restauración, de recuperación. Pero, insisto, es un relato, no una realidad de los hechos. Es la percepción que tienen en el futuro respecto al 711, pasado respecto a nosotros, los escritores. Y es un relato de dos partes, o tres, si se quiere. Primera parte, algo que ha desaparecido, ha dejado de existir, y cuyo retorno se pretende. Y por otro lado, su proyección hacia el futuro, algo que hay que restaurar. Esto es lo que en la propia cronística de la época se va a llamar la pérdida y la salvación de España. Son palabras de de Hispania, de las propias crónicas. La pérdida, algo que se ha perdido, que ha fracasado, y algo que se va a salvar o a restaurar. Puede haberse empezado ese proceso de restauración, pero no ha culminado. Esa es la clave. Nadie dice, lo hemos restaurado, lo hemos conseguido restaurar. Están siempre mirándolo desde el medio del proceso, mirando hacia el pasado y proyectando hacia el futuro. Esa es la clave un poco de ese relato bimembre. Es el momento que hablan las crónicas de la caída del reino godo, entendida como catástrofe por los autores cristianos, normalmente, recordándolo siempre con cierta melancolía y no pocas veces con culpa de ellos, de los visigodos, quiero decir, y por otro lado, un proyecto restauracionista, teniendo en cuenta que lo primero es un hecho que ha ocurrido, el reino godo estaba y ya no está, y lo segundo, el proyecto de restauración, es algo que todavía no ha ocurrido, es un deseo no cumplido. Esto lo reflejaba muy bien Georges Martin, un historiador francés, que vino en 2018 al último congreso, gran congreso que hubo de historia del Reino de Asturias, y él precisamente dedicaba su ponencia a estos dos elementos. Entonces, así, ese relato bimembre de pérdida y restauración, escrita desde el medio, desde el presente, es algo que también se transforma. No se va a entender siempre igual la pérdida y la restauración. Y eso que
vamos a ver las primeras, ese relato, cómo va avanzando. Ese relato bimembre aparece muy poco después del 711, el 711, entendido como fecha clave de la victoria o de la conquista musulmana, y curiosamente las primeras voces que hablan de ello son voces procedentes de Al-Ándalus. Tiene sentido porque en esos momentos Al-Ándalus cubre el 99%, por no decir el 100%, de la península, ¿no? Entonces, son voces procedentes de Al-Ándalus, que o bien son musulmanas o bien son cristianas, y que lógicamente solo nos hablan de la primera parte. Son las crónicas más antiguas que hablan de estos hechos. Por un lado, la crónica bizantino-arábiga, que es una crónica que habla intenta ser una historia del reino visigodo que a partir del reinado de Suintila en el 621 se centra exclusivamente en la historia bizantina y la musulmana. Está escrita seguramente por un autor muladí, es decir, un cristiano que se ha convertido al Islam y que es bastante simpatizante, bastante proclive al mundo islámico y especialmente a la dinastía omeya. Él pretende continuar la historia de los godos, pero empezando contando esa historia, se acaba centrando, como digo, en la historia de Bizancio y el califato. ¿Por qué? Porque parece un texto hecho más bien para explicar la historia de los musulmanes a los muladíes. Es decir, es una historia del Imperio Islámico para contar a los godos o viejos godos convertidos. Cuando hablo de godos convertidos no piensen solo en el primero, sino la primera, la segunda, la tercera generación. Hablamos de varias, ¿no? Se escribe más o menos, ya ven, unas décadas después de esa conquista musulmana de la península ibérica. Es un texto muy descriptivo, pero que no hace valoraciones ninguna. Al hablar concretamente de los sucesos del 711, que lo escribe apenas 3 décadas después, ya ven lo que dice. Dice que cómo, por medio del general de su ejército de nombre Musa, invadió y sometió el reino de los godos en Hispania, reino firme y poderoso desde antiguo, y tras echar abajo este reino, hizo a los godos súbditos suyos. Son los primeros que hablan de la pérdida de España, lo que luego caracterizaremos como pérdida de España. Es, ya digo, muy descriptivo y no tiene o no cae en ningún juicio. Simplemente constata la desaparición de un reino que antes era poderoso por otro, de una manera fácil, es fácilmente sometido. Lo que parece que vende, si tuvieran que leer esto, dirían que hay algún tinte religioso, por ejemplo. No, en principio es un conflicto político, no es un conflicto identitario o religioso. Es un reino que sustituye a otro, sin ningún tipo de connotación más allá, en estos primeros textos. No hay, por lo tanto, ni exageración del triunfo, piensen que este es partidario de la conquista musulmana, el cronista, ni exageración del triunfo, ni trauma por la caída visigoda. Este es el primero que lo habla, así que no nos sirve mucho para hablar del reino, perdón, de la idea de reconquista de alguna manera plena, ¿no? Falta esa segunda parte. También le falta, pero tiene algún tinte más, la llamada crónica mozárabe. La crónica mozárabe del 754, que últimamente se está adelantando unos años, esa fecha de composición. Esta crónica también se compone en Al-Ándalus, pero no ya en un mundo musulmán, religiosamente musulmán, sino en un mundo cristiano. Eso sí, bajo el dominio musulmán, por eso son mozárabes. Se escribe seguramente o bien en Toledo o bien en Córdoba por parte de un autor culto, seguramente un clérigo, que pretende prácticamente lo mismo que el otro, continuar la historia de los godos de Isidoro de Sevilla, por eso empiezan tan atrás, porque Isidoro de Sevilla es de un siglo anterior a cuando escriben ellos, y en cambio es bastante más pesimista. Él es cristiano, pero interpreta la narración de 3 maneras. Él va sumando la dinastía de los emperadores bizantinos, la dinastía de los califas de Damasco y la dinastía de los reyes visigodos. Va recorriendo la historia como si fueran 3 reinos paralelos, con el cambio de rey visigodo a emir cordobés, sometido al califa de Damasco al principio, en esa primera parte. Entonces, en esta crónica, ya digo, con gran pesimismo, va a narrar la conquista musulmana. La conquista musulmana, evidentemente, lo va a presentar sobre todo
dando a los musulmanes o a los árabes que llegan un papel nuevo. Ya no es, bueno, estamos en el segundo texto, ya no es simplemente una lucha entre reinos, sino una lucha política entre reinos, sino es que él ya se posiciona con un reino derrotado, como son los visigodos, y no culpa a los árabes. No es culpa de los árabes en la conquista. Los árabes son instrumento de del providencialismo de Dios, de la providencia divina. Es algo que ha utilizado Dios como una herramienta más para castigar a los últimos visigodos. Vamos a empezar a hablar de una culpa, la idea de una culpa, que es lo que explicará esa conquista. Evidentemente, la propia conquista la va a narrar muy crudamente. Él no disfruta, digamos, con esa idea de la conquista y ven cómo incide mucho en la idea cruel o de la crueldad de la conquista. Habla de cómo, pues, después de arrasar Toledo, azota despiadadamente las regiones circundantes, se refiere, por supuesto, al ejército musulmán, y lo vemos muy fácilmente en las tres últimas líneas. La última frase. El ejército musulmán, con Tarik a la cabeza, deja asoladas hermosas ciudades, incendiándolas y reduciéndolas a cenizas. Manda crucificar a los señores y nobles y descuartiza a puñaladas a los jóvenes y los lactantes. No es un relato, por lo tanto, halagüeño, pero tampoco vemos aquí o sea, les puede criticar por brutos, por salvajes a la hora de hacer la guerra, pero no por los motivos de la guerra. Los motivos de la guerra, insisto, es esa herramienta de Dios para hacer pagar al reino visigodo algún tipo de culpa. El fragmento más conocido es en el que sí que podemos ver ya esa idea de la ruina de España. Es muy conocido, ya digo, ¿quién podrá, pues, narrar tan grandes peligros? ¿Quién podrá enumerar tanto naufragio sin puerto? Pues aunque todos sus miembros se convirtiesen en lengua, no podría de ninguna manera la naturaleza humana referir la ruina de España, literalmente dice eso, la ruina de España, de Hispania, vamos, ni tantos ni tan grandes males como ésta soportó. Para contar al lector todo en breves páginas, dejando de lado los innumerables desastres desde Adán hasta hoy, que desde Adán hasta hoy causó cruel por innumerables regiones y ciudades este mundo inmundo, todo cuanto según la historia soportó la conquistada Troya, la que aguantó Jerusalén, la que padeció Babilonia, en fin, todo cuanto Roma sufrió, todo lo superó la ruina de España. Es una manera un poco más exagerada, evidentemente, hiperbólica, pero refleja esa caída del reino visigodo. Aquí, tanto la cronología, si avanzamos, bueno, en los primeros textos hemos visto que lógicamente no hay segunda parte, no hay idea de restauración. Está solo la idea de la ruina. En un momento dado, como una sustitución de un reino por otro, en el segundo, como además de eso, sumándole la idea de castigo divino por una culpa. Si pasamos ya al mundo cristiano, las siguientes manifestaciones cronísticas que tenemos, curiosamente ya tampoco están en el mundo del reino de Asturias. Las primeras crónicas que conservamos que hablan un poco de estas realidades cristianas en territorio cristiano son francesas, lo que hoy llamaríamos francesas. No es correcto hablar de Francia en este momento, pero bueno, son crónicas hechas en la parte norte de los Pirineos, que es un lugar donde está establecido toda esa colonia, en buena medida, de visigodos exiliados, lo que de hecho va a acabar llamando a la zona como la Gotia. En época carolingia, la zona sur de Francia, la zona sureste, se va a llamar Gotia, porque allí estaban los godos, es la idea, ¿no? Entonces, estos primeros testimonios francos van a dar por extinto el reino visigodo e incluso la estirpe, biológicamente hablando, de los reyes godos. Los reyes godos desaparecieron. El reino godo de Hispania, acabó. Ahí lo ven en las primeras frases. Incluso nos dan por clausurado la época de los visigodos. Para ellos ha caído el reino visigodo. Y esto es importante porque para la idea de reconquista final no habrá desaparecido. Pero ya empezamos a introducir un matiz territorial. Fíjense que tanto en uno como en otro, en la cronología Regum Gotorum como el Chronicomos Acense, nos hablan
de que ha sido conquistado un territorio, pero no al 100%. Los sarracenos ocupan España y se apoderan del reino de los godos, que todavía retienen en parte de manera pertinaz. Si lo retienen en parte, es que en parte no lo retienen. Por lo tanto, no hablo de proporciones, pero hay una parte de España, según ellos, que está en poder cristiano, o por lo menos no musulmán, y otro que sí lo está en poder musulmán. El Cronicón moisacense, algo parecido. Entre 2 años, los sarracenos conquistaron casi toda España. Si conquistaron casi toda, quiere decir que hubo un pedazo, grande o pequeño, no sabemos cuál es, que no. Es decir, ya nos hablan por un lado de un reino acabado, terminado, finalizado, pero por otro de una resistencia que no sabemos nada de ella, podemos entender que es cristiana en el sentido de que es no musulmana o no bajo el poder musulmán, pero es un poder diferente, es ese tipo de resistencia. Y ya empieza a haber, por lo tanto, y lo vamos a ver especialmente en los siguientes, un primer deseo de expulsión o de recuperación. Se van a posicionar estos cronistas franceses o francos en un lado de la balanza. Porque si es verdad que los sarracenos ocupan España y se apoderan del reino y lo retienen en parte, la siguiente frase revela que con ellos los cristianos día y noche afrontan batalla y cotidianamente luchan. Es decir, no solo es que no tengan toda la península, sino que esa parte que no tienen lucha contra ellos. No sabemos si por recuperar o no, pero por lo menos sí hay un enfrentamiento. No es todavía una guerra religiosa, porque no es lo que mueve, pero parece ser que ya empieza a haber una idea de enfrentamiento, un deseo de expulsión. Claro, pero ¿quiénes son esos cristiani, esos cristianos que día y noche afrontan batalla? Pues igual a los liberales decimonónicos que escribían la historia de España y veían esa reconquista que ellos estaban trabajando en el siglo XIX, que habían salido de la francesada, se tirarían de los pelos. Pero las primeras muestras que hay de oposición al Islam peninsular vienen precisamente de Francia, y a quienes pretende poner por cristianos que se enfrentan a los musulmanes no es al reino de Asturias y sus sucesores, sino a los propios pirenaicos, francos, en el fondo. Son los primeros cristiani que se enfrentan, los primeros que aparecen en las primeras crónicas que conservamos. No quiere decir que sean los primeros que plantaron batalla, ¿eh? Está el lugar donde se están redactando estas crónicas y la forma de hacerlo, porque pasan directamente de hablar de los godos a hablar de Carlomagno, es que es lo que están preparando, la expansión cristiana, pero no desde el reino de Asturias, sino a partir del reino carolingio. Están en un momento, si se fijan en las fechas, en los que está expandiéndose Carlomagno y está estableciendo ese control sobre los condados pirenaicos, lo que luego va a dar lugar a la marca hispánica y al Aragón, de algún modo también a Navarra, y a los condados catalanes. Por eso las primeras muestras vienen por ahí. Ya digo que los liberales burgueses decimonónicos salidos de la francesada se tirarían de los pelos si pensasen en esto, que encima, después de ir matando franceses en el 808, les deben a ellos la idea, ¿no? Pero bueno, más allá de esas bromas anacrónicas, aquí, si se fijan, tampoco se vislumbra una realidad restauracionista. Es decir, no hay en ningún momento la idea de los godos murieron, vamos a poner otra vez los godos. No, no, son diferentes. Los godos murieron, cerrado el capítulo, bajo 7 llaves. Hay cristianos que luchan por recuperar el territorio, pero nada más. No hay unos nuevos godos, de momento. Si vamos avanzando, ya sí que estamos ante un texto asturiano, el más temprano que conocemos. No sabemos exactamente de cuándo, lo solemos fechar entre el 790 y el 800, son los Anales Portucalenses Véteres. Es asturiano, aunque está en Portugal. Les explico. Es la primera crónica que podemos tener de época asturiana, que no es más que una suma de pequeños datos de los reyes. Concretamente, la sucesión y cuántos años o cuánto tiempo reinan. Lo que pasa es que ese texto, que se debió escribir entre el 790 y el 800, se perdió,
la copia que hubiera aquí en Oviedo, por ejemplo, pero se conservó en Portugal. Y en Portugal, siglos después, en el siglo XI, casi ya en el XII, los reyes de Portugal, de un Portugal ya independizado, lo que hacen es escribir una historia de sus reyes y empiezan en el Reino de Asturias, porque ellos derivan del Reino de Asturias, a través de León y luego Portugal. Pues bien, lo que hacen, afortunadamente para nosotros, es copiar ese viejo papel del siglo VIII que nos traslada esos primeros reinados. Y el texto es muy sencillo. Está en latín, por supuesto, se lo he traducido, pero transmite esas ideas. Primero, que en la era 349 salieron los godos de su tierra, es decir, de las estepas, y vinieron. Está hablando de época romana y llegaron hasta aquí, porque en el 366, año 409, entraron en Hispania y dominaron Hispania por 383 años. Hasta que, 380 años después, en el 749, los godos son expulsados de Hispania, de su reino o del reino de Hispania. Dependiendo de la copia que cojamos, tiene esas tres versiones. Sea como sea, se nos habla de ese final del reino godo o de una Hispania goda en el 711. La era 749 es el año 711 para nosotros. Entonces, aquí ya está esa idea de la caída del reino godo de Toledo, dándolo por liquidado en principio, son expulsados de su reino y los sarracenos obtienen Hispania. Pero empieza a haber otros datos. Hay un desplazamiento institucional en el poder, porque a renglón seguido de que los sarracenos obtuvieron Hispania, habla de cómo antes de que don Pelayo reinase, los sarracenos reinaron 5 años en Hispania. Es decir, nos va a poner a un mismo nivel a los sarracenos y a Pelayo. No sé si lo entienden, pero de algún modo ya estamos hablando de una dignidad regia de unos y otros compartiendo un territorio que antes era común, Hispania. Ahora ya ha dejado de serlo. Y ninguno es godo, ni los sarracenos ni Pelayo. Los godos han desaparecido, simplemente. Reinan en Hispania en ese momento sin identificarlos con otro colectivo siquiera. Y nos habla en todo caso de sucesión legítima. No nos valora siquiera la conquista. Si se fijan, habla de que los godos son expulsados en Hispania y los sarracenos obtuvieron Hispania. Pueden decirme, sí, se puede obtener de muchos modos, ¿de acuerdo? Pero la obtención no habla de usurpación, no habla de conquista, simplemente una sustitución de un poder por otro. Lo mismo que va a ocurrir con Pelayo y sus sucesores. Porque la segunda parte, en este relato, la recuperación, no parece haber como tal una intención restauradora. Simplemente, antes de que Pelayo reinase, los sarracenos reinaron 5 años. No los da por finalizados, como sí da por finalizados a los godos. Es decir, hablamos de una monarquía paralela. Una Pelayo, otra los sarracenos. Y por supuesto en una sucesión perfecta, ¿no? Pelayo, Fabila, Alfonso I, y tal. Así llegaría hasta la época en que se escribe, que es reinando Alfonso II el Casto. Por lo tanto, tenemos la primera parte del mensaje. Esa sí que no hay ninguna duda. La caída del reino godo, algo que se ha perdido. Pero, de momento, no vemos ningún deseo de restauración. O mejor dicho, ninguna noción de que se haya restaurado en Pelayo, por ejemplo. Lo veíamos más en el mundo francés, cuando esos cristianos luchaban para expulsar a los musulmanes. Francés quiere decir Franco, ya digo. ¿Dónde vamos a empezar a verlo de verdad? En este documento. Este documento, el testamento del rey Alfonso II el Casto, hecho en el 812, es el primero que ya nos va a plantear ciertas innovaciones. Cuando digo testamento, no se lleven a equívoco, testamento no solo es las últimas voluntades. En la Edad Media, testamento es una donación. Entonces, de hecho, esto lo hace, todavía le quedan 30 años de vida, no es que él lo supiera, pero bueno, le quedan todavía 30 años de vida. Quiero decir, no lo hace in articulo mortis, precisamente. Este texto es una donación muy amplia, muy rica, a la iglesia de San Salvador de Oviedo, que se está restaurando en ese momento después de la racia del 794, y al cual
a la iglesia de Alfonso II, del Salvador, Alfonso II le dona pues, un amplio elenco de bienes. Pero lo curioso es que justo antes de empezar esa parte de enumeración de bienes, tantos libros, tantas tierras, tantos... Pues antes hace una especie de preámbulo, que es una oración, pero una oración historiográfica. Nos cuenta la historia. Nos cuenta la historia, un relato de cómo se sucedió esa conquista musulmana del mundo godo y cómo ha nacido un núcleo cristiano en el norte, un núcleo que él identifica como cristiano. Evidentemente está bañado de ese providencialismo que vemos, pero sobre todo nos muestra la concepción. Esto se supone que lo escribió, más o menos, si no el rey, su propia camarilla, entiéndanme, con lo cual está emitiendo la percepción que la propia monarquía tiene de sí misma en el año 812, lo cual ya le da bastante peso. Y la concepción histórica de su propia monarquía, porque él se vincula completamente con Pelayo, ahora verán. Bueno, entonces habla de cómo, bueno, después de una invocación y de un montón de aspectos, habla de cómo, por don de Dios, refulgió en España clara la victoria de los godos entre reinos de diversas gentes. Es decir, en el pasado hubo un reino godo brillante, maravilloso, según él, ¿no? Que refulgió esa victoria de los godos. Pero en el 711 perdió la gloria del reino junto con el rey Rodrigo, porque te ofendió su jactancia prepotente. Esa culpa que antes empezábamos a ver, ahora ya empezamos a ponerle adjetivos. Y de algún modo un protagonista que es Rodrigo. Perdió la gloria en el 711. Todavía no sabemos por qué, o no sabemos por quién, mejor dicho, pero en el 711 la jactancia prepotente, la soberbia, fue lo que de algún modo, según ellos, según Alfonso II en este momento, causó la ruina del reino godo. Acabó, terminó, porque en efecto sostuvo merecidamente la espada arábica. Otra vez más, la imagen de los árabes, de los sarracenos, como instrumento divino de castigo. Ahora ya sabemos cuál es el pecado, esa jactancia prepotente. Eso ofende a Dios y por eso Dios manda un pecado. Es la idea, manda un castigo. Es la idea providencialista de un escritor medieval. Tampoco nos tiene por qué sorprender. Pero ahí, Cristo, con tu diestra, salvaste de esta peste a tu siervo Pelayo, que, elevado a la dignidad de príncipe, luchando victoriosamente, derrotó a los enemigos y defendió victorioso al pueblo cristiano y astur. Eso es lo que dice literalmente. No dice que salvó al pueblo godo. No dice que restaurará al pueblo godo. Pelayo para él es el principio, pero el principio de algo nuevo. Un reino cristiano y astur, no un reino cristiano y godo. No es, por lo tanto, Alfonso II, de primeras, el más neogótico del mundo. No quiere ser o no habla de una restauración del reino godo. Es un nuevo reino el que está surgiendo. Por lo tanto, el cómo avance dará esa continuidad. Y el cómo avance lo vive el propio Alfonso. El origen es Pelayo, que no es godo, y impone un nuevo reino. Y de ahí deriva esa propia monarquía que representa el propio Alfonso. Con tu mano vencedora nos lleves a la victoria contra los enemigos de la fe. Es decir, el reino godo y la gloria, dice Alfonso, que acabaron, fueron justamente castigados. Pero ya no se reconoce ese traspaso de poder a los musulmanes. Ya no es legítimo. En los anales portucalenses béteres sí. Se hablaba perfectamente de igualdad de condiciones de un rey que de otro, de Pelayo que de los musulmanes. Aquí no. Aquí el instrumento de castigo no merece reinar. Brilló con los godos brillaron y murieron. Entiéndase, el reino. Y ahora un nuevo reino, nacido de la providencia divina, que es Pelayo y su sucesor Alfonso, va a ser el que ofrezca esa victoria para un pueblo nuevo, cristiano y astur. Pelayo no es godo para Alfonso, por lo tanto su monarquía tampoco. Su reino, el reino en época de Alfonso II, por lo menos no se titula godo. Porque, entre otras cosas, aquí tenemos un problema que no se solucionará hasta unos años después. Si la culpa de la conquista musulmana es de los godos y Pelayo es godo, ¿qué?
No es que el reino sea godo, es que el reino no merece existir. O sea, si los godos son culpables y Pelayo es godo, mal vamos, porque nuestro reino se hunde. Esa es la idea. Hay que salvar a Pelayo de alguna manera. La primera medida es quitarle ser godo. Quitarle ser godo porque realmente nunca creyeron que era godo. Ellos, estamos hablando de unos 80 años después, bueno, casi 100 años después, perdón, de la batalla de Covadonga y del ese inicio del reino, y no tienen la noción de que era un reino restaurador de la monarquía visigoda. Nunca lo han tenido hasta ahora. ¿Por qué van a tenerlo ahora? Realmente ellos nunca se han considerado godos hasta este momento. ¿Qué era considerarse godo? Sería una buena pregunta. Pero bueno, no han dado muestras de ello. Otra cosa es que, lógicamente, vienen de donde vienen. Entonces, sus instituciones son romanas por el cuño godo. Sus instituciones, su forma de pensar, sus ritos, su religión, viene de ahí, evidentemente. Pero ellos creen que son un capítulo diferente a los godos. Esa es la clave del testamento del 812. Y aquí, por primera vez, ya sí que hay cierta oposición religiosa, no solo política. No hemos hablado en ningún momento de los musulmanes como enemigos de religión hasta ahora. Ahora sí, ahora en ese segundo fragmento se habla de cómo se les debe llevar, cómo Dios debe llevar a la victoria contra los enemigos de la fe. Entonces, es una oposición religiosa, ya son enemigos de la fe, porque la monarquía es una institución ya sacralizada. Lo fue sacralizada desde su origen. Ha sido Dios el que ha salvado a Pelayo de la ruina goda, con lo cual ya el origen está bendecido, sacralizado por Dios. Es Dios el que tiene que guiar en la victoria a los sucesores de Pelayo y al propio Pelayo contra los enemigos de la fe. E incluso, en el propio texto, el rey Alfonso agradece a Dios que le haya hecho responsable de la victoria y hasta la salvación del alma de su pueblo. Es esa idea del rey sacerdote, un poco también, que está presente en estas monarquías altomedievales. Esa victoria, esa monarquía sacralizada, lo que va a llevar es a una recuperación, pero no una recuperación visigoda, sino una recuperación religiosa. En estos momentos hablamos de una restauración eclesiástica, eclesiológica, recuperar la casa de Dios. La vieja Hispania sirve para hablar solo del pasado. No identificamos la misión de la monarquía, no identifica en ese momento Alfonso II la misión de la monarquía asturiana con recuperar el territorio y derrotar a los musulmanes para recuperar un reino visigodo malvado, que es lo que era, sino lo que tiene que hacer ahora es recuperar un territorio para Dios, eclesiásticamente, restaurar la fe, no el reino. Entendamos, esa es la misión que de algún modo está haciendo. Por eso la restauración, aunque implique cierto elemento bélico, por supuesto, es una restauración espiritual, de amistad con Dios. Es una iglesia nueva, un pueblo nuevo, es ese pueblo cristiano y astur. Su misión histórica no es reinstaurar una vieja identidad política visigoda. En estos momentos su misión es instaurar una nueva realidad espiritual. Con esto no estamos todavía convirtiendo del todo en una guerra de religiones, no es una guerra santa todavía. Ese concepto tardará en llegar, por lo menos tal y como lo entendemos ahora. En todo caso, este relato todavía puede evolucionar más. Todavía no estamos al final del reino visigodo, perdón, del reino de Asturias, que es, en el fondo, cuando consideramos o tenemos la mayor parte de las fuentes. Hasta ahora les he estado hablando de textos que todos juntos no llegarían a ocupar más de 10 folios. Si ahora les sumamos las crónicas asturianas, estamos hablando de otro cantar. El problema que tienen las crónicas asturianas es que se componen al final, o cuando nosotros consideramos el final, y nos hablan sobre el pasado. La mayoría de la historia del Reino de Asturias tenemos que construirla, o tratar de comprenderla, desde lo que dijeron los últimos. Para que se hagan una idea, es como si nosotros ahora, sin que hubiera nada entre medias, tuviéramos que contar la historia, por poner una misma cronología, de la península ibérica, metiendo toda la península, desde la Guerra de Independencia hasta aquí, de memoria. Y con la visión que tenemos hoy en día. Por lo tanto, evidentemente, es un poco difícil, ¿no?
Las crónicas asturianas son tremendamente, esto ya me lo han oído alguna gente, por eso voy a pasar muy rápido, porque no pretendo hacer aquí una exégesis sobre las crónicas en absoluto, pero creo que es necesario, para quien no las conozca, ver algunos aspectos. La historiografía asturiana las crónicas asturianas son sumamente breves, son muy lacónicas, pero pese a no decir casi nada, nos lo dicen todo lo que hay. Quiero decir, vuelvo a decir, la construcción que hacemos nosotros los historiadores modernos del Reino de Asturias tiene que ser a partir de ellas, porque no hay más, o lo más expresivo son ellas. Por lo tanto, estas fuentes, como decía Menéndez Pidal, son tan lacónicas que parece que todo lo que dicen son para fastidiar, para exasperar nuestra sed, ¿no?, de información. Enuncian muchas cosas, pero nada más. ¿Cuáles son? En realidad son las crónicas más, pese a que no dicen nada, son breves, es verdad, son lacónicas, son las más estudiadas, más tratadas, las que han vertido más ríos de sangre posiblemente de toda la historiografía medievalista hispánica. Ediciones, aquí les traigo 10, pero podemos contar hasta 14. Desde 1910 nada más, que si nos metemos más atrás, las primeras hay muchos más. ¿Por qué? Porque es que hasta en las ediciones difieren, la aparición de nuevos manuscritos, de ediciones que plantean diferentes filiaciones entre ellos, etc. Yo lo que voy a hacer es un planteamiento más o menos general ahora, entonces vamos a tratarlas de una manera más o menos unitaria, pero conviene saber que el corpus, lo que serían las crónicas asturianas, son varias. Son 3 crónicas, realmente. La albeldense, porque se halló en un monasterio de La Rioja, en Albelda de Iregua. La rotense, más o menos lo mismo, porque se encontró en un manuscrito de Roda de Isávena, en Huesca. Y la crónica ovetense, que no apareció nunca el manuscrito, pero se conoce que hubo un manuscrito en el 16 que estaba en Oviedo y a partir de ahí se copió. O sea, nosotros ya conocemos la copia de la copia de la copia de la copia, pero bueno. En realidad son 3, que son 2. Porque rotense y ovetense, también llamada a veces sebastianense, son la misma crónica con cambios bastante importantes. Son 2 versiones de una misma crónica que en algunos aspectos difieren bastante. A esta se le suele sumar una última, que es muy importante para lo que tratamos hoy, que es la crónica profética, que es una palabra, un término ridículo, porque una crónica que cuenta el pasado no puede ser una profecía que predice el futuro, pero es como se le llama, porque es verdaderamente una profecía. Entonces, con estas, más o menos hay que plantearlas. Hay que plantear lo que cuenta. Entonces, bueno, no voy a entrar en los pormenores de la crónica, porque me voy a ir de tiempo de cada una de ellas, pero sí que vamos a entrar en lo que cuentan. Y volvemos al mismo relato que estamos viendo. Nos presentan ese reino, o esa historia de un reino que no empieza con Pelayo. Para estos cronistas, el reino no va a empezar con Pelayo. Estos ya sí que van a hablar de una continuidad directa, o es su pretensión, entre el reino visigodo y el reino de Asturias. Una conexión que es literalmente biológica. O sea, se va a hacer a Pelayo y a Pedro de Cantabria, los primeros, digamos, el origen de las ramas de la monarquía asturiana, hijos de los últimos reyes visigodos. Bueno, no de los últimos precisamente, porque eso es lo que vamos a salvar. Esta misma diapositiva que veían antes nos explica también la pretensión. Lo que pasa es que estas crónicas van a establecer una historia canónica que va a triunfar. Esta va a ser la versión oficial del Reino de Asturias de aquí en adelante. Hablábamos de una culpa antes que había que señalar. Y antes les planteaba un problema. Si Pelayo era godo y los culpables eran los godos, mal el futuro nos espera el reino, porque son tan culpable uno como otro. Entonces, antes hicimos la primera solución posible, que era evitar a Pelayo ser godo. Por lo tanto, ya lo liberamos de la culpa. Pero es que aquí lo que le interesa a los reyes que están escribiendo estas crónicas es lo contrario, es presentarse ellos mismos como continuadores de los godos. Así que hay que buscar otra solución. Si queremos mantener la explicación, que ya se ha hecho canónica, de que el reino godo fue destruido por culpa de los godos, hay que, de algún modo, sectorizar la culpa. No vale que todos los godos sean malos. Vamos a tener que establecer godos buenos y godos malos. Y eso se va a hacer en el propio relato de las crónicas. Aquí va a aparecer
algo que no apareció antes, que es el godo malo, el godo malo de la película a diferencia de otros. Concretamente lo pueden ver muy bien en el dibujo. Bamba, Hervigio, Egica, hasta cierto punto son reyes de árboles floridos y bien lustrosos. Vitiza pinta mal la cosa, ¿no? Ahora veremos por qué. Porque los vitizanos, es decir, los que están en torno a Vitiza, van a ser los culpables. El pecado antes que vimos era esa jactancia prepotente de los godos y se atribuía a Rodrigo. Si lo interpretábamos en claves del momento, la jactancia prepotente era soberbia, era esa soberbia de no reconocer la grandeza de Dios. Ahora ese pecado también va a cambiar. Ya no va a ser un pecado de soberbia, va a ser un pecado de impureza, en concreto un pecado de impureza ritual. ¿Por qué? Porque las leyendas que vienen desde el año 711 prácticamente, vienen desde Oriente, van a ir penetrando en el mundo andalusí, y del mundo andalusí llegarán al norte, a los núcleos del norte, y empezará a llegar en el norte una historia que igual les suena. Se ha repetido a lo largo de la historia con otros reinos, pero si les digo que la culpa de la conquista musulmana ya no es un problema de que Rodrigo sea un soberbio y pase de Dios, sino que es un problema de que es un poco suelto con sus amoríos. Si les digo que la culpa es por un estupro de una doncella, hay muchos reinos y muchas civilizaciones que caen por la violación de una doncella. Está Lucrecia en Roma, está la Cava, en nuestro caso, Doña Florinda. Es un relato que va pasando, que al principio el culpable va a ser Rodrigo o Vitiza, se confunde, claro, son los dos últimos reyes, alguno de ellos tendrá que ser. Entonces, eso va a servir de base a explicar para el reino de Asturias Guadalete y la caída. Vitiza se va a convertir en el origen de todos los males, en el culpable. ¿Por qué? Porque va a ser el que, y lo dicen las crónicas asturianas, va a ser un rey mujeriego que estaba con muchas mujeres, y su mayor maldad no es estar con muchas mujeres, es que para que no le culpen, hizo, y esto dicen las crónicas, que los sacerdotes tuvieran mujeres. Es decir, por su lujuria obligó a los sacerdotes a volverse impuros. Y eso es lo que para Dios ya no tiene solución, según el cronista del momento, porque con eso ya ese es el pecado que va a garantizar de algún modo generar que Dios actúe y acabe con el reino visigodo. Pero Vitiza, el pobre, entiéndanme, no es culpa suya tampoco, porque la crónica nos lo va a presentar como el resultado de una estirpe podrida. Una estirpe que empezaría con este individuo que ven aquí, Ardabasto, que sería un golpista bizantino que viene a la península ibérica exiliado y aquí se acoge al poder visigodo. Tengan en cuenta que los bizantinos y los visigodos eran enemigos, por lo tanto, el enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿no? Entonces se le acoge. Y el rey Chindasvinto, de hecho, le entregaría en matrimonio a una sobrina suya, que no sabemos cómo se llama exactamente, pero bueno. Ardabasto ya trae consigo un pecado horrible como es ser golpista en Bizancio. Pero además la ley visigoda prohíbe que reine nadie que no sea de estirpe goda. Y eso es lo que va a hacer su hijo, Hervigio. Hervigio dará un golpe de estado contra Bamba. Las crónicas asturianas empiezan en Bamba, todas. ¿Por qué? Porque es el último rey bueno, el último godo bueno. Hasta ahí todo fue maravillosamente bien. El problema es que a partir de Bamba los reyes que se van a suceder van a ser cada uno peor que el anterior. De hecho, las crónicas asturianas se van a inventar un hecho fundamental para el reinado de Bamba. El reinado de Bamba lo conocemos, es el reinado que mejor conocemos, porque San Julián de Toledo compuso la historia de Bamba de Regis, que es una biografía de este rey, en la época. O sea, lo contó al día siguiente de morir el rey, prácticamente. Con lo cual, conocemos muy bien la historia. Y las crónicas asturianas, a esta historia que ellos también conocen, le añaden una cosa. Dice que durante el reinado de Bamba hubo un primer intento de invasión musulmana de la península ibérica. 270 naves, nada más y nada menos, intentan cruzar el estrecho, pero Bamba es capaz de repelerlas.
¿Por qué? Porque Bamba es bueno y Dios estaba con él. La siguiente vez que lo intenten los musulmanes ya no lo van a conseguir repeler, porque ya serán godos malos. ¿Por qué? Porque, bueno, Bitiza, por este relato de las crónicas, se convertirá en el bisnieto de un traidor bizantino, y por lo tanto de origen genético bizantino y no godo. Hervigio es un golpista que intenta matar a Bamba, lo que pasa es que no le sale bien y acaba en un monasterio Bamba, pero bueno. Hervigio es un golpista. Su madre, Cixilón, es la mujer de Egica que es repudiada cuando Egica consigue el reino. Con lo cual, Bitiza es el hijo de una mujer repudiada. Claro, bisnieto de un traidor, nieto de un regicida, hijo de una mujer repudiada. Normal que el pobre no saliera bien. En esta lógica providencialista es que no podía salir bien. Entonces, ¿con esto qué conseguimos? Condenar a una parte de los godos, a la estirpe bitizana. A Rodrigo, aunque no sea esa estirpe, la crónica añadirá que, una frase terrible, que es que aunque vino Rodrigo, España, aunque Rodrigo sustituyó a Bitiza, España fue a una iniquidad todavía peor. Con lo cual, igual de culpable es. ¿Pero qué conseguimos? Desvincular a Pelayo y, de paso, a un montón de godos de esta estirpe maldita. Los godos malos son estos. El 90% que somos los demás ya no somos malos. Por eso podemos ser continuadores del reino godo. En vez de hacer a Pelayo no godo, lo que hacemos es a Pelayo de los godos buenos. Por lo tanto, quitamos esa culpa sobre la monarquía asturiana y podemos vender la idea de que Pelayo restaura un reino godo anterior. Ese pecado, ya digo, lo decían las propias, o esa culpa lo decía la propia crónica. Lo dicen, además, con un argumento absoluto como son las escrituras. Porque abundó la iniquidad, se enfría la caridad. Y otro pasaje dice, si peca el pueblo, ora el sacerdote. Pero si peca el sacerdote, plagan el pueblo. Porque se apartaron del Señor y no guardaban observantemente el mandato del Señor que prohíbe a los sacerdotes obrar inicuamente. Si Bitiza hizo casarse a los musulmanes, a los sacerdotes, Dios no podía salvar este reino. Lo había escrito ya en la Biblia, o sea que plaga en el pueblo. ¿La plaga cuál va a ser? La conquista musulmana. El mejor testimonio de todo esto lo representa el diálogo que luego veremos de Opa y Pelayo en la boca de la cueva. Es el mejor reflejo de todo ello. Pero, antes de entrar, fíjense las ideas que se habían quedado. Esto es la manera que cada una de las crónicas utiliza para referirse a los enemigos del reino a lo largo de toda la historia del reino de Asturias. Si se fijan especialmente la crónica rotense y la sebastianense, ¿qué es la palabra como más y con diferencia se refieren a los musulmanes? Como caldeos. ¿Recuerdan quiénes eran los caldeos? No, hoy sí, pero los caldeos era el pueblo enemigo del pueblo de Israel. Junto a los filisteos era uno de ellos. Era la manera, los caldeos eran los enemigos tradicionales del pueblo de Israel. Entonces, si los israelitas tenían a los caldeos como enemigos y los asturianos tienen a los caldeos como enemigos 1000 años después, ¿qué estamos intentando hacer? Una equiparación entre los israelitas del Antiguo Testamento y los astures o asturianos, o como queramos llamarlo, de las crónicas asturianas. ¿Por qué? Porque además de salvar al pueblo godo en un 90% y culpar solo a unos pocos, lo que queremos es hacer del pueblo godo del pueblo godo / astur, un pueblo elegido por Dios, que ha pasado su propia, de algún modo, travesía del desierto. Hubo un pecado, lo han purgado y ahora se están levantando. Es el modelo historiográfico fundamental. Y es, evidentemente, lo que está detrás de esa idea restauracionista. El propio Pelayo va a ser comparado con Moisés, por ejemplo. Si les digo que en el siglo XV hay una novela, porque no tiene otro nombre, que es la Crónica Sarracina, que nos habla de la infancia de Pelayo y nos habla de cómo su madre, que era enemiga del rey,
quiso salvarlo porque el rey podía matarlo, y entonces lo que hizo fue meterlo en un cesto y tirarlo tajo abajo, y lo encontró una princesa y lo crió en la corte, es Moisés. Es decir, con otro nombre, pero es Moisés. Pues esa idea, ¿por qué? Porque al final va a ser el que guía al pueblo elegido, al pueblo Astur, ahora a su nueva tierra prometida. La ventaja es que estos no tenían que moverse por el desierto. Entonces, esa forma de denominar a los enemigos como caldeos, aquí lo ven en amarillo, las veces que se repite el nombre de caldeos en toda la cronística rotense y sebastianense, pues es un síntoma muy claro de esa idea de pueblo elegido. Claro, ya tenemos todas las semillas puestas. Si yo quiero equipararme a los visigodos y decir que soy su continuador, he salvado a ese pueblo de la culpa que antes les echaban encima, yo mismo me arrogo la idea de ser un pueblo elegido y encima los enemigos son enemigos, los sarracenos son enemigos de tinte religioso, tenemos servido todos los elementos para hablar de una idea de reino perdido y restaurado. Y eso es lo que va a empezar a plantearse desde el principio. Les decía que el diálogo de Opa y Pelayo es el mejor ejemplo, el mejor modelo providencialista que había, junto con la propia Biblia. Fíjense, me he permitido ponerlo como si fuera una obra de teatro porque lo es. O sea, ustedes en la crónica dicen, y dijo Pelayo, y le contestó el otro, y el otro replicó. Entonces, bueno, pues así más o menos. Sitúense, la escena, entrada de Covadonga, han llegado los musulmanes, plantado batalla delante, y Pelayo con 30 asnos salvajes está ahí encaramado en la cueva. Y llega Opa, a la sazón obispo, o bien de Toledo o bien de Sevilla, porque depende de quién, de cuál de las crónicas se diga, y a la vez hijo de Vitiza, por lo tanto último de los vitizanos y de esa estirpe podrida, va a hablar con Pelayo como portavoz de ese ejército musulmán que le está asediando. Entonces, Pelayo, ¿dónde estás? Pues aquí estoy. Creo que no se te oculta cómo antaño estaba España, toda gobernada por una sola ley bajo el reinado de los godos y brillaba sobre las demás tierras en saber y ciencia. Es decir, hasta el malvado Opa sabe que el reino godo era la creme de la creme, ¿no? Pero cuando el ejército de los godos se congregó, no fue capaz de resistir el embate de los ismaelitas. ¿Cuánto menos podrás tú defenderte en la cima de este monte? Lo que difícil me parece. Más bien, escucha mi consejo, apea tu ánimo de desempeño, de manera que disfrutes de muchos bienes y goces de la amistad de los musulmanes. Es un mensaje de traición. No nos extraña en un vitizano. Le anima a deponer el ánimo y a entregarse a los musulmanes. Evidentemente, que Opa esté colaborando con los musulmanes es que a él mismo no le va muy mal dentro del mundo musulmán, ¿no? Aunque siga siendo, por supuesto, cristiano y obispo. Esta es la idea que nos venden, o sea, lo que nos vende es que hay un sector que ahora identificamos como los malos que nos dicen que el reino godo acabó. ¿Lo entienden? O sea, ahora los malos de la historia nos dan por finalizado el reino godo. El que nos lo va a dar por vivo va a ser Pelayo, porque la respuesta de Pelayo es, pero no leíste, Zote, me lo permito, en la Sagrada Escritura que la Iglesia es como un grano de mostaza que desde minúsculo se vuelve, por la misericordia de Dios se vuelve mayor. Y de otro, pues claro, así está escrito. Y entonces, Cristo es nuestra esperanza de que por este pequeño monte que tú ves se restaure la salvación de España y el ejército del pueblo godo. Ahí vemos restauración. No está restaurada todavía, por supuesto. Y Pelayo no va a decir que está restaurado, porque se encuentra en una cueva con la última esperanza. Pero esa fidelidad es la que va a hacer que Dios le salve a él y salve al reino. Esto es lo que nos está narrando la historia. Es una manera de contarlo. Nadie se cree, en su sano juicio, que esto fuera verdad. Nadie se cree que fuera verdad literalmente. Quiero decir, que Pelayo fuera doctor en escritura sagrada, se la supiera de memoria, pudiera citársela a un arzobispo de Toledo o de Sevilla, me da lo mismo, y mucho menos esta especie de parlamento antes del tema. Y mucho menos que 200 años después alguien se acordara exactamente de lo que dijeron, porque es la única parte dialogada de toda la crónica. El resto son hechos
y puros y duros. Entonces, claro, aquí ya está la segunda parte claramente dicha, esa salvación que veíamos de algún modo anunciada por las crónicas francas, de algún modo también, lógicamente, porque lo había vivido, planteada por Alfonso II, pero ya está aquí clara la idea. 100 años después, 80 años después de Alfonso II, la idea de un reino restaurado o de que se va a restaurar. Claro, si esto les digo que lo están escribiendo 200 años después, es porque ellos se van a titular herederos de esa restauración. Es muy fácil escribir que Pelayo triunfa cuando ya eres su 10º sucesor. Esa es la idea. Entonces, claro, este diálogo entre Opas y Pelayo, la clave de ese segundo tramo está en eso, en que se restaure la salvación de España y el ejército del pueblo godo. Sit Spaniae salus et gotorum gentis exercitus reparatus. La fórmula que utiliza es reparatus, restaurado. Evidentemente, como les digo, no hay quien se lo crea. Ni textualmente, ese Pelayo exégeta, esta escena a voces en la cueva, ni siquiera la participación de Opa, porque es una herramienta más para destruir a la familia vitizana, pero tampoco figuradamente. Ni Pelayo ni sus hombres podían pensar así en el 711, o 718, o 722. Podía pensar así quien escribía en el 880. Así sí, pero no en el 711, o no en el 720, que pudiera ser la batalla. Ese ha sido el cambio. Y es que además hemos visto el recorrido. Al principio nadie pensaba así. Esto solo lo vemos al final. Esto que aparece aquí es la interpretación de los hechos que hace alguien que tiene el deseo y la ideología de quien escribe a finales del siglo IX. Era más fácil. Claro, el reino de Asturias ya no era un pequeño montículo. Es muy fácil decir que Dios nos ayuda y saldrá de este pequeño montículo un reino grande cuando eres Alfonso III y tienes hasta el Duero. Pero es que ni Alfonso II, que tampoco estaba mal, tuvo atrevimiento a decir esto. Simplemente dijo que era un pueblo nuevo y un rey nuevo, si se acuerdan. Evidentemente, ¿esto por qué es? Porque hay cierta euforia, cierto momento de absoluta euforia, que no se ve quizá en crónicas parejas. Si se fijan, la crónica albeldense, que es a la vez de la misma época, dice, recuperando esa historia de los francos, cómo todavía retienen en parte, de manera pertinaz, los sarracenos parte de España. Y contra ellos los cristianos luchan día y noche, pero no logran quitarles España del todo. O sea, se ve como cierto, no lo conseguimos. Cierta melancolía. Está esa idea, porque hasta que la predestinación divina ordene que sean cruelmente expulsados de aquí, amén, estará esa idea de no lo hemos conseguido. Pero en cambio, las crónicas de Alfonso III, la rotense y la sebastianense, sí. ¿Por qué? Porque se hacen en un momento en el que nos presentan, ya digo, a ese Pelayo que es una mezcla entre Moisés y Judas Macabeo. A Moisés les he dicho antes la historia, y evidentemente Moisés es el instaurador, el guía, el que planta un nuevo reino, de algún modo tomándolo de Egipto. Pero es que también, esto lo tiene muy bien estudiado Alexander Pierre Bronisch, la figura de Pelayo en la crónica, y especialmente en ese fragmento de diálogo, utiliza muchos textos sacados del libro de los Macabeos. No sé si saben el contexto de los Macabeos, pero los Macabeos es en un momento en el que el reino de Israel está invadido por enemigos, de otra religión, por supuesto. Los Macabeos son la resistencia, los que resisten, fieles a Yahvé, y Yahvé les protege. Y a partir de Judas Macabeo, que es una especie de Robin Hood, en el sentido de que es un proscrito que lucha contra el poder que les ha conquistado, a partir de ese Judas Macabeo se reinstaura, y utilizo bien esa palabra, se reinstaura el reino de Judea. Claro, Pelayo es las dos cosas. Juega ambiguamente la crónica, en mostrarnos a un Pelayo Moisés y a un Pelayo Macabeo, porque está mezclando la instauración y la reinstauración. Un reino nuevo y un reino viejo, basado en los godos. Hasta el punto de que la oposición a los musulmanes va a ser la labor propia de los reyes. Es la herencia, de algún modo, del testamento de Alfonso II del 812.
El guerrear contra los musulmanes, esa sacralización de la realeza, les lleva a la batalla. Por eso, ¿cuáles son los reyes más importantes del Reino de Asturias? Digo más importantes porque son de los que más se sabe, porque son los que se han explayado más los cronistas. Pelayo, Alfonso I, Alfonso II, Alfonso III y Ordoño, Ramiro hasta cierto punto, los que conquistaron, los que generaron, a lo mejor no conquistaron mucha tierra, pero sí guerrearon contra los musulmanes. Nada sabemos prácticamente de Fabila, de Aurelio, de Silo, de Moregato, de Bermudo. Esos probes no hicieron nada. Es más, literalmente, la crónica dice de Fabila que nada digno hizo de la historia. Bueno, pero nos cuenta lo del oso y una nos cuenta lo de la ermita de Santa Cruz. Pero literalmente dice que no hizo nada digno de la historia. ¿Qué es lo digno de la historia para un rey según esta visión? Matar musulmanes, guerrear contra los musulmanes. Por lo tanto, por eso, Bermudo, Aurelio, Mauregato, Fabila no son importantes. Y por eso la biografía de estos reyes no es extensa, porque lo único que le importa a los cronistas es presentar esta guerra. Pero todo esto, ¿por qué? Hay que buscar el motivo que explica de algún modo esta reelaboración. Y eso se ve en el momento. Si les digo que estas crónicas se escriben en el 880, no es casual, en la década del 880. Porque en ese momento, el 883 más o menos, es un momento de triunfo, de euforia, de absolutas buenas perspectivas. Por un lado tenemos a Alfonso III en el trono, ya firmemente, después del golpe de Estado inicial, lleva 20 años prácticamente en el trono y no hay quien le conteste dentro del reino. A la vez, se acaba de someter toda la zona de la frontera con los Banu Qasi. Se ha negociado una tregua y se han asimilado o se han sometido a esos Banu Qasi. A la vez, se está negociando, la propia crónica nos lo dice, en esa época, un pacto, una tregua de paz con los musulmanes de Córdoba, pedida por el propio califa cordobés. O sea, que es una situación de triunfo. Incluso esas ideas, vemos y hay noticias de ideas que circulan, presagios, profecías, que hablan de cómo está cercano el fin del mundo musulmán. Eso lo dicen desde los judíos en Oriente y va llegando, esa tradición hebrea pasa por el mundo musulmán y llega al mundo cordobés. Y a partir de ahí también a los mozárabes que llegan al norte. Una migración del sur al norte que trae nuevas corrientes apocalípticas. Eso lo conocemos. Álvaro de Córdoba, en el 860, dice que le quedan 70 años al reino de Córdoba, porque hay profetas por Córdoba que lo están diciendo. Por lo tanto, no extraña ese final que les decía que retuvieran, la crónica profética. La crónica profética es el final del albeldense, pero en realidad es una profecía que manipula de algún modo una profecía de Ezequiel y con un lenguaje bíblico establece, como dice en el último párrafo, que bueno, Cristo es nuestra esperanza y que cumplido el próximo 170 años desde que entraron en España, los enemigos sean reducidos a la nada y la paz de Cristo sea devuelta a la Santa Iglesia. Literalmente ponen el fin de la dominación musulmana sobre la península ibérica previsto para el 11 de noviembre del año 884. Según ellos, haciendo unos cálculos sobre la fecha de la conquista, esta profecía de 170 años hace que para ese día tuviera que acabar. Y así, don Alfonso III reinará en tiempo próximo en toda España, en toda la península. Y así, bajo la protección de la divina clemencia, el territorio de los enemigos mengua cada día y la iglesia del Señor crece para más y mejor. En este momento, bajo este punto de vista, es cuando se escriben las crónicas. Y claro, tiene todo el sentido del mundo. La euforia se apropia. Luego se impondrían los hechos. Y sabemos que para el 884 el asunto no se acabó. Entonces, eso desinfló bastante y se escribieron otro tipo de historias que darían otras interpretaciones. Claro, ¿para qué? ¿Para qué se escribe? ¿Para quién? Pues si pensamos, a los musulmanes les daría igual lo que dijera un cronista de la corte asturiana, lógicamente. Dentro, es decir, para el mundo asturiano puro, para la política interna, estaba ya suficientemente instalada la monarquía asturiana y la figura de Alfonso III. Su padre ya fue rey, su abuelo ya fue rey, su abuelo tuvo los problemas aquellos con Nepociano, pero vamos, no había nada que objetar.
¿Para quién va a ser importante, por lo tanto, esta idea de decir yo soy godo, yo soy el sucesor de los godos? Tiene que ser un mensaje propagandístico, no contra el mundo musulmán, no contra el mundo asturiano propio, porque no le hace falta. ¿Contra quién? Contra otros cristianos que están creciendo en ese momento. Otros reinos cristianos que se están consolidando. Navarra, en ese momento el reino de Pamplona, los condados pirenaicos, especialmente el mundo del condado de Barcelona, que está empezando a independizarse un poco del dominio franco. Por lo tanto, ante esos nuevos poderes perfectamente peninsulares, lo que hace el Reino de Asturias es, mediante la historia que escribe, darles un toque de atención y decir, oye, vosotros surgid si queréis, pero los godos somos nosotros. Nosotros somos los que tenemos derecho a continuar con ese viejo reino godo y, por lo tanto, a que en un tiempo próximo reinemos en toda España. Es decir, yo estoy escribiendo bajo el influjo de esta profecía y la profecía dice que en un par de años los musulmanes se van de la península, que no vengan los catalanes o los navarros, el condado de Barcelona o el reino de Pamplona, a decir que a ellos les toca parte, que aquí el godo soy yo. Esa es la idea. ¿Por qué? Porque las crónicas esas que les decía antes en territorio franco, ¿a quién decían que pertenecía la misión histórica de echar a los musulmanes? A ese mundo franco-carolingio. Por lo tanto, esa es la explicación que puede estar ahí. El problema, ya digo, es que hay unos hechos reales que se van a imponer, y es que en el 884 aquí no se acabó nada. El 12 de noviembre amanece exactamente igual que el 11 y Alfonso III no es rey en toda la península. Por eso, pues va a caer poco a poco. Es curioso porque es en este mundo, perdón, aquí les traía precisamente Navarra y los condados aragoneses y catalanes potenciados bajo el mundo del Reino de Francia. Claro, como esto decae, durante los reyes siguientes no tenemos más testimonio. El próximo testimonio cronístico hay que esperar prácticamente al año 1000, que es la crónica de San Piro, que claro, nos cuenta otra historia completamente diferente. La crónica de San Piro ya no es tan restauracionista, entre otras cosas porque lo que está viendo son unos reyes que son un desastre, que se pelean unos con otros. El propio concepto del castigo divino se aplica a los propios reyes. Es decir, hay reyes malos entre los reyes leoneses y por tanto por eso le da un golpe de estado su primo. También está viendo que hay pactos para ellos entendidos como antinaturales. De algún modo se ha pactado con Córdoba. No olviden que Sancho I el Gordo se va a casa de su primo, Abderramán III, cuando le da un golpe de estado a su otro primo. Entonces, es un contacto un tanto antinatural para estos cronistas. No son tiempos para hablar de una dialéctica de reconquista, de restauración, de guerra contra el Islam. Por lo tanto, San Piro no será tanto. ¿Cuándo lo volverá a ser? Cuando se nos imponga una nueva amenaza andalusí, en este caso norteafricana. Es decir, en época de la invasión almorávide. Los almorávides traerán de nuevo la sombra de un Islam unificado, fuerte, belicoso contra el mundo cristiano. Un mundo cristiano que en ese momento ya lo representa otro reinado, el de Alfonso VI. Un Alfonso VI que acaba de conquistar Toledo, que no se conquista militarmente, pero una toma de Toledo, y la historia silense, que es una biografía a la mayor gloria de Alfonso VI, ya sí que vuelve a tomar elementos de ese mundo de restauración, neogoticismo, herencia desde tiempos pasados. Y, por ejemplo, cuando presenta su intención de escribir, dice cuánta decisión hubo en Alfonso VI para acrecentar el reino de España y luchar contra los bárbaros. Ya no son caldeos, ya no son enemigos religiosos, son simplemente bárbaros, enumerando cada una de las provincias arrancadas de sus sacrílegas manos y devueltas a la fe de Cristo. Esto es un cronista, pero el propio Alfonso se supone que cuando toma Toledo, en 1085, al año siguiente hace una gran donación a la ciudad, en la cual dice cómo Toledo, por decisión divina, permaneció durante 376 años en poder de los moros. Blasfemos del nombre de Cristo, por lo que yo, Alfonso, entendiendo que era vergonzoso que se invocara el nombre del maldito Mahoma en un lugar donde nuestros santos padres adoraron a Dios, moví el ejército contra esta ciudad.
claro, él quiere recuperar el mito gótico o la idea de esa continuidad gótica. Han cambiado, acaban de pasar 300 años sin hablar de visigodos y de golpe los vuelve a traer a la palestra, porque le interesa, porque quiere presentarse como ese nuevo rey. Pero claro, ese goticismo, esta restauración, este momento ya tiene también otras circunstancias. Tiene una guerra santa, hay ya un modelo de cruzada, son nuevos tiempos. Por eso la propia idea de reconquista que hemos visto, o de restauración, que hemos visto en las crónicas asturianas, ya no es exactamente la misma. Aquí se le van a añadir más cosas. Pero es lo que va a ocurrir. Y así llegaremos hasta finales, hasta ese Fernando de Aragón que conquistaba Granada y que les leía yo al principio. Como ven, se trata de un relato que va cambiando, va enriqueciéndose si se quiere y va trasladándose algunas categorías de un lado a otro. Al principio no eran godos, luego pasaron a serlo. Al principio querían restaurar lo político, nada más, la idea monárquica, pero no un territorio. Luego quisieron restaurar también lo eclesiástico y se lo sumaron, lo político y lo eclesiástico. Conforme avanzó el tiempo le sumaron lo territorial. Es decir, en un principio no hacía falta, podíamos ser el reino de Asturias y gobernar hasta el Duero. Y éramos el nuevo reino de Asturias vinculado al mundo godo y tal. Pero no, lo territorial vendrá después. Con lo cual se va construyendo a sí mismo ese relato. Y los principales ideólogos de ellos van a ser los propios cronistas. Fíjense que hasta los falsos cronistas. Esto es una crónica falsa. Esto es una crónica que se hace en el siglo XII pretendiendo ser una crónica del siglo VIII. ¿Y qué nos habla? De unos monjes que huyen de Córdoba para huir, para protegerse en la corte de Alfonso III, y Alfonso III les acaba regalando una vieja iglesia que tenía por ahí perdida en Tierra de Campos que se llamaba San Facundo o no sé qué, para que levanten Sahagún. Hasta ese punto va a llegar. Estos monjes no representan lo que diría un monje de época de Alfonso III, representa lo que diría un monje del siglo XII. Entonces, incluso utilizan para su beneficio ese mundo. Así que el propio relato y la propia construcción, incluso del concepto de reconquista, de restauración, va a estar. No quiere decir que no haya, quiere decir que es un elemento ideológico. ¿Vale? Entonces, es un mundo que tenemos que saber leer en cada momento, porque no que una palabra aparezca o no aparezca dice si el concepto está. El concepto lo podían llamar de otra manera y, sobre todo, podemos entenderlo nosotros de otra manera hoy en día. Hoy Reconquista lo entendemos con esos 3 puntos que he dicho antes. Restauración eclesiástica, restauración política y restauración territorial. Como si fuera siempre unido. No lo fue siempre unido. Y a veces fue avanzando ese momento de aparición de cada elemento y en otras ocasiones convivieron, se le dio más peso a uno que a otro. Así que bueno, con esto yo creo que ya he aburrido bastante por hoy. Muchísimas gracias.